Bueno, hermanos, en esta hora vamos a estudiar el libro de Marcos. Como el pastor ya lo dijo, venimos estudiando la temática de Marcos, y a mí me correspondió en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Y quiero decirles, hermanos, en esta hora de que si nosotros hoy prestamos nuestros oídos, estamos atentos a lo que la palabra de Dios nos quiere decir, yo les prometo que la palabra no los va a defraudar. La palabra de Dios siempre viene con el efecto, viene a poner en nuestro corazón esa semilla, a hablar a nuestra vida, a nuestra necesidad. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41 dice la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, ese es Dios, soberano, poderoso, majestuoso, que toda la naturaleza le obedece, todo cuanto creó le obedece. Y esta enseñanza la traigo bajo el título: no desesperes en la prueba, ten fe. No desesperes en la prueba, ten fe. Vemos que empieza el texto diciendo: aquel día, cuando llegó la noche. ¿Qué había sucedido en ese día? Jesús estaba enseñando todo el día, predicando todo el día. Él estaba sobre una barca en el mar de Galilea, en el que realmente es un lago, el lago de Galilea, y les estaba enseñando a la multitud. Ya Jesús era famoso, lo venían siguiendo, la gente estaba admirada de su doctrina, de lo que él enseñaba, de los milagros que hacía. La gente se había agolpado toda a la orilla, a la playa, y él les estaba enseñando por parábolas. Vemos ahí todo en el capítulo 4, que es lo que hemos venido estudiando en Marcos, que él les enseñaba por parábolas, ¿cierto? Pero ese día llegó ya la noche y se montaron a la barca y les dijo: pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Significado de temor. Esa palabra temor, ¿cierto? Es un sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se nos considera riesgoso o de peligro. Todos aquí hemos sentido temor en algún momento, ¿cierto? Sentimos pánico, sentimos miedo. De pronto en la calle sentimos que nos van a robar, o de pronto estamos en un lugar que no es muy sano y sentimos temor, o de pronto una mala noticia y sentimos como miedo que nos llegue a cualquier momento esa noticia. Y la vida del hombre es frágil y está rodeada de eso. Muchas veces viene el temor a nuestra vida. Y entonces es un sentimiento que nos hace huir, que nos hace correr, ¿cierto? Y hay unas frases muy populares que tenemos en las redes sociales y nos llegan al celular, muy bonitas esas frases. Chéveres esas frases, porque esas frases lo motivan a uno, ¿cierto? Hay unas frases como que dicen:
Dios, cuando siento temor, pongo en ti mi confianza. Y le ponen un dibujito bien bonito, un paisaje, y uno la lee. Muy bien, ¿cierto? No tengas miedo, Dios nunca te abandonará. Nos llegan esas frases a nuestro celular. Hay otra que dice de pronto, deja que tu fe sea más grande que tu miedo. Deja que tu fe sea más grande que tu miedo. Y son frases motivacionales, frases donde nos están ayudando para que nosotros alejemos el temor y pongamos toda nuestra confianza en Dios. No temas, busca a Dios con fe y Él te hará justicia. Y son frases que realmente son buenas para nuestra vida. Pero si somos sinceros, si somos realmente sinceros, muchas de esas frases no las aplicamos en el momento cuando estamos viviendo la prueba, en el momento cuando estamos pasando por una dificultad. Suenan muy bonito, pero cuando vivimos la realidad es donde nos damos cuenta que somos muy vulnerables. Muy vulnerables. Estamos bien hoy, chévere, en la casa tenemos todo, de pronto tenemos una comodidad momentánea, pero de pronto llega la mala noticia y te dicen, mira, se acabó el trabajo, ya no hay más empleo para vos. Y mismo nos invade el temor, nos invade el miedo, y esas frases que hemos escuchado como que se quedan por allá en el olvido. Mira, tu familiar está enfermo, tu familiar tuvieron que hospitalizarlo, ¿cierto? Te llaman al celular y te dicen que estás atrasado en las cuotas, que te van a embargar, y vienen dificultades y vienen esas pruebas, ¿cierto? Viene el conflicto con tu pareja, viene el conflicto con tu compañero de trabajo, con tu, de pronto, la persona que te emplea, el jefe. Y tienes ese problema ahí, y es esa prueba tan difícil. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y es algo de lo que le pasó a los discípulos, mis hermanos. Ellos estaban con Jesús todo el día, chévere, hablando. Jesús les hablaba por parábolas, y en todo el capítulo 4 les dice, mire, la semilla, hay una parábola de la semilla que dice que cayó en terreno pedregoso, después cayó entre espinos, y le explica la parábola de la semilla, después le habla de otras parábolas, pero todo eso era la práctica. Esa parte era la práctica de los discípulos. Cuando llegó la noche, les tocó, toda esa era la teoría. Cuando llegó la noche les tocó ir a la práctica. Esa era la parte de la teoría, cuando Jesús les habló durante todo el día. Pero ya cuando les tocó la práctica, ahí es donde vamos a ver la reacción. No olviden el título, iglesia. No desesperes en la prueba, ten fe. Diga, no desesperes en la prueba, ten fe. Vamos a mirar el primer punto. Escogidos para la prueba. Está en versículo del 35 al 36. Escogidos para la prueba. Y creo, hermanos, de que todos los que habemos en este lugar, en este recinto, y todos los que conocemos de Dios, hemos sido escogidos para la prueba. Porque todos debemos de pasar por las pruebas. Es inevitable que no pasemos por las pruebas. En el contexto de los versículos anteriores, en el versículo 33 y 34, de ahí de Marcos capítulo 4, los dos versículos anteriores dicen, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo, ¿cierto? A los discípulos les declaraba todo. O sea que él tenía un trato preferencial con sus discípulos. Les hablaba por parábolas a toda la gente, a toda la multitud. Les hablaba, les decía, el reino de los cielos es igual a esto, es semejante a esto. Eso es lo que es una parábola. Algo cotidiano que asemeja las cosas del reino de Dios. Pero cuando llegaba con sus discípulos les explicaba y les decía, mire, esa parábola significa esto y esto y esto. Y ellos, llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. Cuando les dijo esto,
Ellos ya habían sido seleccionados para la prueba. Les dijo a los discípulos, vamos. Era de noche, la noche estaba tranquila, calmada, y le dijo, pasemos al otro lado. Me imagino que despidieron la multitud, mas sin embargo habían otras barcas que lo seguían. Él se montó con los suyos en la barca, con sus discípulos, y empezaron a pasar el lago de Galilea normalmente. Y en el versículo 34b dice, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. En el 35 les dijo, pasemos al otro lado. Cuando les dijo esto, ya habían sido seleccionados para esa prueba. Era lo que les estaba diciendo, mis hermanos. Iban a pasar de la teoría a la práctica. En el versículo 36 dice la palabra de Dios, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Habían con él otras barcas. Dios es un Dios personal. Él se montó con sus discípulos. Él va en tu barca. Él va en tu vida. Ya tú le reconociste como amo y Señor. Amén. ¿Quiénes acá han reconocido a Jesucristo como amo y soberano y Señor? Amén. Gloria a Dios. Él va en tu vida. Él va ahí contigo. Iban otras barcas, pero él iba con sus discípulos, con los que había escogido. Ese es el primer punto, mis hermanos. Escogidos para la prueba. Porque todos nosotros, los hijos de Dios, todos aquellos que hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor, somos escogidos para estas pruebas. Ahora el segundo punto, atravesando la prueba, versículos 37 y 38, y dice la palabra de Dios: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Pero de repente se levantó una gran tempestad. Usted va en la vida tranquilo, campante, 2 años, 3 años, con el Señor. Le dicen los que le predicaron la palabra: mire, en los caminos de Dios son muy buenos, en los caminos de Dios usted no va a tener problemas, no va a tener dificultades. Venga a los caminos de Dios que todo se le va a solucionar, va a conseguir carro, casa y beca. Hermano, el que le dijo eso es mentiroso. Porque venir a los caminos de Cristo es tomar su cruz y seguirlo. Y seguirlo. Usted viene a buscar de Dios porque ya Dios lo amó primero a usted. Y usted viene con esa necesidad de buscarle porque sabe de que en Él va a encontrar paz, va a encontrar salvación, en Él va a encontrar la vida. Y va a encontrar esas fuerzas para superar toda prueba, toda dificultad. Con Él es más fácil. Con Él somos más que vencedores. Pero no crea, hermano, que usted por venir a una iglesia se va a enriquecer, o que porque viene a una iglesia los problemas ya no van a volver a llegar a su casa, que porque usted está en los caminos de Dios usted no se va a enfermar, a sus hijos no les puede pasar nada. No, no, hermano. Por el contrario, cuando nos embarcamos con Jesús, Jesús nos prepara, porque cuando vengan esas tormentas y esas necesidades, usted va a estar preparado para pasarlas con Él. Amén. Tenemos que ser probados. Todos pasamos por pruebas diversas. Dios está al control de las pruebas. Yo no sé tu vida, mi hermano, no la conozco, pero sé que en algún momento Dios te va a probar. No conozco la vida de todos, de mis hermanos algunos. Llevo 10 años en la iglesia cuadrangular de Belén Los Molinos. Y de pronto, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Wilmar Torres. Me congrego acá con mi esposa y tengo con mis 3 hijos. Qué pena que al principio no me les había presentado. Pero le digo, hermano, desde que conocí al Señor,
ya hace más de 20 años. No cambió eso por nada. No cambió el haber conocido a Dios por nada. Porque durante los años que he vivido con el Señor, Él me ha bendecido en medio de las pruebas. Él me ha ayudado en medio de las dificultades. He podido decir, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y todos en algún momento tenemos que ser probados, mis hermanos. Usted tiene que ir formando un carácter, tiene que ir madurando espiritualmente para cuando venga ese momento difícil en tu vida. Sea momentáneo, sea de largo tiempo, de larga duración, cual sea, usted tiene que irse preparando con Dios. En el versículo 38 dice la palabra de Dios: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Tremendo, usted ir con Dios, con Jesucristo, se larga la tormenta. Ellos ya creían que iban a morir. Dentro de los apóstoles habían por lo menos 4 que conocían el mar, que eran pescadores, entre ellos Pedro, el hermano, y varios de ellos eran diestros en la parte del mar. Pero más sin embargo ellos empezaron a desesperar, porque se levantó esa gran tempestad, ese viento, vino esa prueba tan difícil para ellos, y Jesús estaba tranquilo durmiendo. Ellos corren a despertarlo. Dice que él estaba en la popa. La popa es la parte trasera del barco, que estaba recostado sobre un cabezal. Los cabezales eran unos sacos de arena que ponían en los barcos para nivelar el peso según el barco necesitara echar hacia un lado o hacia el otro. Él estaba cansado, había predicado todo el día, pero él tenía el control de todo, hermanos. Él tenía el control de todo porque él es Dios. Amén. Dios nunca duerme. Eso está en el Salmo 121, 3 y 4. Y si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. Salmo 121. Versículos 3 y, Salmo 121, versículos 3 y 4. Amén, hermano. Gracias, pastora. Les repito, hermanos, dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni dormirá el que guarda a Israel. Hermanos, Dios nunca duerme. No se dormirá el que guarda a Israel. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos Israel, nosotros somos sus hijos. Él no va a dormir, Él siempre está al control de todo. Pareciera para los discípulos que Él estaba durmiendo, pero Él tenía el control. Y era que los discípulos no entendían todavía quién era Jesús. Para ellos era el maestro, para ellos era esa persona que había venido a salvar a Israel, para ellos era esa persona que estaba haciendo milagros, que estaba haciendo prodigios, y Jesús era la esperanza de ellos en ese momento, pero no entendían la magnitud, no entendían la grandeza, no comprendían de que Jesús era Dios, el amo y Señor de todas las cosas, que creó todas las cosas desde el principio. Dice: las pruebas muestran nuestra incapacidad humana. No seremos más probados de lo que podamos resistir. Las pruebas muestran de que nosotros somos débiles, que somos humanos. Las pruebas muestran eso, de que usted y yo somos de carne y hueso, de que lo necesitamos. Por eso ellos se levantaron y acudieron a despertarlo: maestro, maestro,
perecemos. Y eso es lo que muestra la prueba. Porque muchas veces usted está confiado en su dinero, usted muchas veces está confiado en su estatus social, usted está confiado en sus capacidades, usted dice, no, yo soy capaz de dominarlo todo, a mí no creo que esto no me afecta, a mí esto no me daña, yo no me enfermo, muy difícil de que a mí se me dañe el matrimonio, no, a mí no me puede pasar eso, no, o no, que se me va a morir a mí un familiar, no, todos estamos aliviados. Yo tengo un trabajo seguro, yo tengo una empresa muy buena, yo mismo la formé, yo la creé. ¿Usted qué va a saber si mañana se le quema? Usted y yo somos vulnerables, usted y yo somos hombres débiles, que en cualquier momento tenemos que correr donde el maestro a despertarlo. Aunque él nunca duerme. Y nosotros no vamos a ser probados más de lo que podamos resistir. Dios sabe hasta dónde podemos resistir la prueba, como le pasó a Job. Job, el varón de la Biblia, lo tenía todo, era un hombre temeroso, y el diablo quiso quitarle la vida, y Dios le dijo, no, yo permito que le toques. Le quitó los bienes, le quitó los hijos, le quitó la salud, pero no le quitó la vida. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Bendito sea el nombre de Jehová mi Dios. Amén. En ocasiones nos pasa como en el pasaje donde está Marta, que Lázaro muere y ella le dijo a Jesús, maestro, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Ella cuando vio llegar a Jesús, Lázaro había muerto, y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús, ¿qué le dijo? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Lo que pasa, hermanos, es que en medio de la prueba nos inundamos de miedo, de temor. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos en la barca. Vino esa prueba, vino esa tempestad, y ellos se llenaron de mucho miedo, de mucho temor. Y no sabían cómo reaccionar. Tuvieron que ir a buscar al maestro. El temor, el miedo, la incertidumbre nos invade cuando atravesamos por pruebas. Vamos a mirar el tercer punto, hermanos, para terminar. Y dice, asómbrate del poder de Dios en las pruebas. Asómbrate del poder de Dios en las pruebas. El primer punto es que todos somos probados. Primer punto, somos escogidos para la prueba. Primer punto, somos escogidos para la prueba. Segundo punto, pasamos la prueba. Tenemos que estar en la prueba. Y tercer punto, asómbrate del poder de Dios en la prueba. Y eso fue lo que sucedió aquí al final de la historia. Versículo 39 dice la palabra de Dios. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Este momento cuando Jesús se para y ve que hay esa tempestad, que ellos están ya casi a punto de morir, calma la tempestad, le ordena al viento y le ordena a las aguas que callen, que enmudezcan. Contrasta el miedo con la fe. En momentos de pánico perdemos la fe. Hermanos, cuando usted esté pasando por una prueba, no se deje llenar de miedo, de pánico. Tenga fe. Tenga fe en Dios. Esté tranquilo en Dios, esperando en Dios. Porque Él tiene el control de la situación. Dios nos dice, no temáis, no tengas miedo. Esta frase está 365 veces en la Biblia, una para cada día. Dios dice 365 veces en toda la Biblia, no tengas miedo, no temáis, no tengas miedo, no temáis. Como si estuviera diciéndole una vez por día a usted, no tenga miedo.
No tenga miedo, no tenga temor. Esté tranquilo que yo tengo el control. Dios quiere que no perdamos la cordura en medio de las pruebas. Dios quiere que seamos coherentes con lo que somos. Somos sus hijos, nacidos de fe y para fe. Nosotros, hermanos, debemos de entender de que si somos hijos de Dios, debemos de entender de que si hemos creído en la palabra, no podemos desesperarnos en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios, estar tranquilos y saber de que Dios nos va a sacar adelante, de que Dios va a abrir esa solución que necesitamos. En el versículo 41, para terminar, mis hermanos, dice: entonces seremos sorprendidos por su inmenso poder y causará temor y reverencia en nuestras vidas. Dice el versículo 41: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos se asombraron de ver del poder de Dios. Y es que no es fácil, hermano, estar en medio de una tormenta. No es fácil para ellos en la situación que estaban. Ellos iban a morir, iban a perecer. Estaban en el mar. Y para los discípulos el mar era muy tenebroso. Para ellos el mar era algo espantoso, porque sabían de que fácil podían morir, fácil podían perecer. Para la cultura judía sabían de que ahí, en ese momento de esa dificultad, de esa prueba, ellos prácticamente ya se estaban dando por muertos. Y yo creo que tú y yo en algún momento hemos tirado la toalla, ya hemos dicho: no, esto ya se acabó, ya no más, yo no quiero más, no quiero más, no soy capaz con esto, no soy capaz. Pero llega Jesucristo, se para, da la orden, calla, enmudece, y se hizo gran bonanza. Aleluya, gloria a Dios, amén. Gloria al Señor, porque Dios es el que tiene el control de todo. Él es Dios sobre toda la creación. Él rompe todas las leyes naturales. Él sorprende nuestros sentidos y entendimiento. Él traspasa nuestras almas. Él es amo, dueño y Señor de todo. Amén. Hermanos, tú y yo vamos a pasar en algún momento por alguna prueba. O si estás pasando la prueba, gózate en la prueba. Esté tranquilo, confiando en Dios, porque Él tiene el control de todo. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a orarle a Dios en esta noche. Dale gracias por tu palabra. Y si usted en algún momento de su vida no ha tomado la decisión de entregarle su corazón a Jesucristo, esta es una buena oportunidad. Este es un buen momento. Usted escogió el mejor momento. No es casualidad que usted estuviera en este lugar, pero Dios quiere tener el control absoluto de su vida y quiere hacerlo su hijo. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche te adoramos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos de que en medio de las dificultades y de las pruebas tú estás en medio con nosotros, Señor. Padre, yo te entrego la vida de cada hermano, de cada persona que vino a este lugar, Señor. Cada uno de mis hermanos que están allá en las redes sociales viendo tu palabra, escuchando tu palabra, Señor. Que seas tú tomando el control, Señor, de esa situación, de esa prueba, Señor, por la que están pasando mis hermanos, Señor. Por lo que está pasando Colombia, Señor, y por lo que está pasando el mundo entero, Padre Celestial. Sabemos, Dios, de que estamos viviendo tiempos finales, Señor. Tu venida está cerca, Padre de los cielos. Ayúdanos a estar firmes y preparados para tu venida, Padre Celestial. Padre, en esta hora yo te entrego la vida de mis hermanos, Señor, y mi vida, Señor. Y te pido que aumentes nuestra fe, que nos des fuerzas en medio de los problemas, de las dificultades. Que nos dé la capacidad de confiar, de esperar en ti, Señor. Porque tú tienes el control, porque tú eres un Dios de poder. Tú eres el que tiene la última palabra, Señor. Y si tú le dices, Señor, a la enfermedad que se vaya, ya se va a ir. Si tú le dices, Señor, a la escasez que se vaya, ya se va a ir. Tú vas a proveer, tú vas a bendecir, tú vas a sanar. Tú eres Dios de milagros, tú eres Dios de poder. Tú eres Dios majestuoso, Dios poderoso, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre, porque no hay otro como tú. Porque tú eres majestuoso, grande y poderoso, mi Señor.
Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor. En esta hora te adoramos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.